La organización del evento, a Nadia y a mí, ha pedido que presentemos un abrebocas para el trabajo de estos 3 días que tenemos, ¿no? Se llama Introducción Temática y a mí me toca la primera parte, que es alrededor de 2 preguntas. Uno, ¿qué es cambio climático? Y la segunda es, ¿cómo afecta el cambio climático a la agricultura? Me imagino que para muchos de ustedes este es pan comido, ¿no? Yo personalmente vengo del lado del cambio climático, soy agrícola, agua, cambio climático. Para mí cadenas de valor no son el pan de todos los días, así que este es un poco nuevo para mí, pero quizás es al revés para algunas otras personas aquí, así que con esta introducción temática en general buscamos estar todos en la onda, ¿no es cierto? Listo, y quisiera entonces, para contestar esta primera pregunta, ¿qué es el cambio climático?, ir con ustedes a la fuente, en este caso el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es el gran grupo de mega científicos que revisen cada cierto tiempo todo el cuerpo de información científica que se genera a lo largo y ancho de este mundo sobre el sistema climático, ¿no?, que está ocurriendo por el lado físico, cómo responden las sociedades ante los impactos y qué deberíamos hacer a futuro, tanto por el lado de la práctica como por el lado de investigación. Entonces, por favor, Gaby, si podrías aplastar sobre este link. Ustedes van a ahora escuchar los testimonios, digamos, desde los involucrados en el primer grupo de trabajo del IPCC del último informe, que es de 2014, que tiene que ver con las bases físicas del cambio climático. Debería dar respuesta a la pregunta ¿qué es?, ¿no? Adelante. ¿Cuáles mensajes para los que están con duda? Y hablamos justamente hoy de mañana, quizás no estén aquí, pero sí los hay, ¿no? Según la ciencia, los mejores conocimientos, es inequívoco el hecho de que el clima a nivel mundial está cambiando y que es por culpa de la acción humana en buena parte, en su mayor parte, ¿no? Y es por las emisiones de los gases de efecto invernadero, y sobre eso hay que actuar, ¿no? Que en primer lugar el aumento de los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura a nivel global, pero y eso se refiere al calentamiento global, pero como todo el sistema climático a nivel mundial, la relación con tierra, con mar, está conectado, todo el sistema climático ha cambiado y está cambiando y lo va a seguir haciendo a futuro, con cambios en todos los variables climáticos que conocemos, ¿no? También es importante resaltar lo que dijeron, que los impactos no es que estamos hablando de un futuro, son impactos que son visibles y medibles ya a múltiples escalas, ¿no? En múltiples sistemas, en los glaciares, ¿no?, en los océanos, en los sistemas terrestres. Y que si no cambiamos nada va a seguir aumentando ¿no?, la temperatura a futuro y todos los variables conexos, pero aún si hoy día todos regresamos a casa a pie, los cambios en el clima van a seguir dándose todavía de aquí a 50 años, ¿no? Entonces requiere un compromiso a nivel mundial y obviamente también cumplir con esos compromisos de, por un lado, asegurar que reducemos las emisiones y por otro lado también hacer todo lo posible de adaptarnos a lo inevitable, ¿no? Ahora, siguiendo un poco sobre la pregunta, ¿por qué se da el cambio climático? Bueno, es porque históricamente los distintos países a nivel del mundo, unos mucho más que otros, han aportado a la emisión de estos gases de efecto invernadero. Y este gráfico, que es de 2010, demuestra cómo las distintas regiones del mundo y distintos países han contribuido al problema, ¿no? Y ustedes ven el tamaño de los círculos, es el aporte a la emisión en este año. A la izquierda en rojo están los Estados Unidos, que por mucho tiempo ha sido el emitor por país, ¿no? Hay diferentes formas de calcular, pero si miramos la escala ¿no?, nacional, principal emitor, ustedes ven aquí en azul China, que ya ha sobrepasado a nivel del Estado, digamos nacional, las emisiones
de los Estados Unidos y las flechas indican cómo está la tendencia, si es hacia arriba o hacia abajo. En general, a nivel mundial, históricamente los 5 grandes emisores han sido los Estados Unidos, la Unión Europea, que está en el centro, Rusia, India y China, ¿no? Es por eso tan complicado, y ustedes ven otras regiones en el país, por ejemplo, América Central y Sudamérica, que están aportando mucho menos, como también fue enfatizado en la mesa aquí. Los aportes son relativamente muy menores y lo han sido históricamente, ¿no? Por eso también es muy difícil a nivel internacional lograr acuerdos para reducir el problema, ¿no? Los acuerdos internacionales reconocen que la diferencia en haber causado el problema existe, ¿no? Que hay entonces una responsabilidad entre los países de reducir emisiones, pero esta responsabilidad es diferenciada según el aporte histórico y según también la capacidad de poder aportar a, por ejemplo, los recursos necesarios para la adaptación a los países que menos han aportado y generalmente son más vulnerables, ¿no? Por un lado, ese tema de por qué se da el cambio climático, de dónde vienen, cuáles han sido los países que han contribuido. Pero también se puede, todavía a escala muy global, analizar cuáles han sido los sectores que han aportado a lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Igualmente es para el año 2010 y ustedes ven ahí los diferentes sectores. En verde ven el sector que nos interesa aquí, que es agricultura, forestería y otros usos del suelo, ¿no? Ustedes ven que el porcentaje, la contribución a nivel mundial a las emisiones está por 24%, quizás con los indirectos a 25%. En general está entre 20 y 30%, aunque los diferencias a nivel nacional pueden ser muy distintos, ¿no? Dependiendo de las tendencias por cada país. En rojo, el sector transporte, en azul, el sector industria, el tema de la construcción también aporta, y este sector que está detallado aquí es todo lo que tiene que ver con energía, ¿no? Y electricidad y calefacción. Y eso obviamente es una contribución que igual se puede todavía vincular con los sectores de origen, ¿no? Por eso, al final de cuentas, 20-30% del aporte a la causa proviene del sector en que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es el último momento importante que ha vivido el mundo, el conjunto de los países para intentar reducir el problema? Y ese ha sido el Acuerdo de París en la COP anterior y que ha entrado en vigencia hace muy poco, a principios de noviembre. El acuerdo, el afán es que entre todos los países se reducen de tal forma las emisiones que mantenemos el aumento de la temperatura debajo de los 2 grados Celsius, ¿no? Quizás aquí este gráfico es interesante. Si este es el nivel de referencia, digamos, niveles preindustriales, hasta el momento, ¿no? Ya hemos causado un aumento de temperatura media global de 0.85 grados, ¿ya? Estamos rumbo a un aumento a finales de este siglo de más de 4 grados, ¿ya? Pero lo que hemos acordado entre todos los países es que debemos hacer todo lo posible para mantener este aumento máximo hasta 2 grados. E incluso sería mejor si es todavía menos, ¿no? Ahí también el propio acuerdo también hace referencia a esas responsabilidades que son comunes, sí son de todos los países, pero diferenciadas. Y para eso cada país ha formulado sus metas, sus contribuciones nacionales, que plantea contribuir a la reducción de las emisiones en los diferentes plazos que existen para ello, 2030 y más allá, tanto por el lado de la mitigación, pero varios países o muchos países también han incluido metas para la adaptación. Entonces, este es el compromiso mundial más importante que existe. Ustedes en esta página ven
el número de países que han firmado y se han adscrito, digamos, al acuerdo, que ya es pasado la mayoría, y también en términos de los países cómo contribuyen también es pasado la mayoría. Es por eso que entró en vigencia, ¿no? Ese es el primer tema, que es el cambio climático. El segundo tema que pidieron comentar un poco es qué es el cambio climático y qué es la variabilidad climática, ¿no? Aquí, especialmente en Quito, el tiempo durante el día es muy variable, ¿no? Uno puede levantar con sol en la mañana y en la tarde enfrentar una lluvia o justo al revés, ¿no? Cuando hablamos de la variabilidad del clima, hablamos de estos cambios que se pueden dar en diferentes escalas de tiempo. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década. Es algo que ha ocurrido naturalmente todos los tiempos, ¿ya? Y a lo cual, digamos, los productores agrícolas están acostumbrados y saben cómo manejarlo, ¿no? Variabilidad climática. El cambio climático es cuando miramos cómo se comportan las variables del clima a un plazo mucho mayor. Y realmente este plazo mucho mayor son 30 años. Si en estos 30 años hay cambios en los promedios de, por ejemplo, temperatura o una precipitación total por mes, por año, si hay cambios en estas escalas de tiempo, estamos hablando del cambio climático. Ahora, hay que distinguir de que hay cambios que son paulatinamente, son estos cambios en las tendencias, pero también hay cambios en los propios eventos extremos, ¿no? Quizás estos gráficos ayuden a visualizar. Pensamos que el cambio climático cambia eventos extremos en el clima de 3 formas. Uno, porque el promedio cambia. Aquí, por ejemplo, si tomamos la variable de temperatura, si el promedio cambia, significa que tenemos más días de mayor calor y menos más fríos. Este es un tipo de cambio que puede ocurrir. Por otro lado, podemos tener mayor variabilidad, es decir, que nuestros extremos, tanto por el lado caliente o por el lado frío, se pueden dar más, ¿no? Cambia la variabilidad climática en causar más extremos. Y también puede cambiar la probabilidad de ocurrencia de las diferentes temperaturas. Y pensamos que con el cambio climático se dan estos 3 cambios a la par, ¿no? Entonces tenemos tendencias a largo plazo de mayor temperatura, de que en el mes de octubre o noviembre reduce la precipitación total mensual, ¿no? Pero también puede ser que hay más incidencias de helados o mayores eventos de lluvias intensos, más de lo que hemos conocido en la historia, ¿no? Entonces, es asociado al cambio climático un aumento en los extremos que conocemos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, aquí estamos enfocados en lo que son cadenas de valor del agro, pero sí vale la pena tener la mirada grande, ¿no? El cambio climático afecta a los sistemas físicos, biológicos y también a los sistemas humanos. Este es importante tener como punto de partida. Este mapa también viene del último trabajo del IPCC y demuestra los tipos de impactos que se generan a nivel mundial. Ustedes ven en azul los impactos vinculados a los sistemas físicos, aquí para Latinoamérica, con un nivel de confidencia muy alto en lo que son recursos hídricos, ¿no? También ven, por ejemplo, aquí en la Amazonía, con bastante confidencia también, la mayor incidencia de lo que son incendios forestales. Obviamente, aquí también hay efectos en lo que es la producción alimenticia y el bienestar de los humanos. Y en Centroamérica, toda la afectación con altos niveles de confianza en lo que son los sistemas marinos y también la disponibilidad hídrica, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que hay una serie de cambios generados por el cambio climático más allá de lo que es la producción agrícola que nos detiene aquí. Y ahora enfocado entonces en la agricultura, es importante que como sector
hay quizás 3 grandes desafíos que están interrelacionados frente al cambio climático y que provienen de esta publicación que seguramente conocen de la FAO, titulado como Agricultura climáticamente inteligente. ¿Cuáles son estos 3 desafíos? Uno, asegurar la seguridad alimentaria de la población del mundo, que sabemos que sigue en aumento, ¿no? Se estima que la producción tiene que aumentar con 60% hasta el 2050 para satisfacer esta demanda creciente. Entonces, esto es un desafío de por sí existente, pero también hay la necesidad de adaptarse a esos cambios en el clima que afectan la producción, pero también por este 20-30% en que el sector aporta al problema, hay un deber de contribuir a la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces la FAO ha planteado que para eso significa entonces la agricultura tiene que ser climáticamente inteligente. ¿Qué se entiende por eso? Es la agricultura que incremente de forma sostenible la productividad, es resiliente a cambios en el clima y que reduce o elimina gases de efecto invernadero y así contribuye a las metas que cada país establece en términos de desarrollo y seguridad alimentaria, ¿no? Aquí abajo hay algunos ejemplos prácticos que nadie va a profundizar mucho más de cuáles podrían ser prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. ¿En qué debemos pensar, ¿no? En lo que hacen los agricultores ya, cambiar variedades que son más tolerantes a los cambios en el clima, ¿no? Diversificar cultivos, cambios en el calendario de siembra y cosecha. Eso es lo que ya están haciendo. Cambios también en la práctica de manejo de agua, de suelo, asegura que se controla la erosión y también, y eso es algo que compete a todos, buscar cómo podemos pensar en sistemas y servicios climáticos que alerten de antemano de eventos extremos que se puede esperar, ¿no? Pasemos. Yeah. Entonces, continuando un poco sobre cómo está afectando el cambio climático al sector agropecuario y cómo lo va a hacer a futuro. Este gráfico es un conjunto de modelos, justamente conversamos en la mesa, que proyectan los cambios en la productividad a futuro a nivel mundial, esa es otra vez la escala mundial, como un conjunto de modelos estima que a futuro puede cambiar esta productividad. Y ustedes ven en los colores azules modelos que predicen que puede haber un incremento en lo que es el rendimiento de cultivo. Y los de color naranja, un decremento. Y abajo ven los tiempos. Entonces, los primeros 2 gráficos hasta el año 2030 están a la par, ¿no? Un gran conjunto de modelos de todo lado en el mundo. Pero mientras que miramos más hacia el futuro, el número de modelos que indican que esta productividad va a estar a la baja está creciendo, ¿no? Este es un tema, la productividad de los cultivos. Aquí un gráfico del informe que mencionó Patricia, que salió del Banco Mundial, sobre cuáles son los efectos, podrían ser los efectos del cambio climático sobre la pobreza a nivel mundial. Obviamente está muy vinculado a lo que se espera, lo que puede ocurrir con los precios de los productos del agro para el sector, para la región, perdón, Latinoamérica y el Caribe. Se espera un aumento, aquí será más o menos de 15% en el precio de los productos de alimentos hasta el año 2080, ¿no? Entonces, estos 2 elementos están muy vinculados y obviamente afectan más a lo que son los productores rurales más pobres porque mayor proporción de sus ingresos monetarios dedican a lo que es la compra de alimentos. Pasemos. Un interesante trabajo que hizo el grupo de entidades a nivel mundial que se dedican a la investigación de los sistemas naturales y el agro, el programa de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, ha hecho un esfuerzo de visualizar lo que es el mensaje central del grupo de trabajo 2 del IPCC, enfocado en lo que es agricultura y producción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ahí? Esos gráficos, aquí estamos en los años en que estamos viviendo, ¿no?
Ya sabemos que el cambio climático está afectando en diferentes partes del mundo los rendimientos de cultivo. Muy investigado, maíz, trigo, pero para un montón de cultivos más. Y que ya hay evidencia de que esos picos en la producción, en los productores más grandes del mundo, causan estos picos en los precios de alimentos que han habido, digamos, en los últimos 20 años. Están relacionados, no explica todo, pero están relacionados. Y obviamente las regiones más cercanas al Ecuador son los más afectados, especialmente África subsahariana y Asia del Sur. Y como ya mencioné, si miramos adentro los que son vulnerables, ¿quiénes son los más vulnerables? Estamos hablando de la población rural con mayores niveles de pobreza porque dependen más del producto y gastan la mayor parte de su sueldo en lo que son alimentos, ¿no? Se constata también que hoy en día ya hay adaptación ocurriendo. Los agricultores ya están tomando medidas ¿no? Los que están posibles para ellos hacer, o sea, cambiar fechas, cambiar material genético en la medida de lo posible. Pero no va a ser suficiente. Si miramos a lo que son los escenarios para 2030, ¿no? Los rendimientos van a seguir a la baja con mayores, ¿no? Aún más a la baja. Y la argumentación que para 2030, ¿no? Que la adaptación será clave, ¿no? Adaptación en variedades, en cultivos, en variedades, en manejo del agua, en irrigación, en manejo de nutrientes y erosión, pero también en el tema ganadero, en manejar pestes y enfermedades. Pero también para 2030 no podemos esperar, aunque el gráfico quizás no esté tan claro, pero no podemos esperar con las acciones de mitigación en el agro. Y para el año 2050 se espera que va a haber muy fuertes impactos, especialmente en África, pero también, por ejemplo, en la región Latinoamérica, en lo que son los rendimientos de cultivo, ¿no? Y incluso se espera que puedan pasar, muchas gracias, tanto en términos de temperatura y de disponibilidad hídrica, que podemos estar pasando límites umbrales críticos que ya no permiten que los sistemas agrícolas o ecosistemas se adapten a estos cambios, ¿no? Eso sería muy grave para la humedad. Si vamos yendo a 4 grados Celsius, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, concluye que necesitamos hacer cambios drásticos en la forma en que se produce, pero también en la forma, quizás más, en la forma en que se consuma, ¿no? Debemos repensar nuestras dietas, debemos repensar las zonas de producción, debemos pensar el uso de agua y energía en la agricultura y cómo tratamos los desechos, digamos, orgánicos de los procesos de producción, y debemos obviamente tener una mirada hacia la degradación de los ecosistemas que ya están degradados. Bueno, hasta ahora se ha visto entonces cómo el cambio climático afecta a la agricultura, pero también hemos visto que la agricultura es un contribuyente al problema, ¿no? De forma directa, en 2005, la contribución a los gases de efecto invernadero fue 13.5% a nivel de todo el globo, ¿no? Es la contribución directa a la agricultura. Pero también hay un impacto indirecto muy fuerte, especialmente, bueno, en Perú, pero también en Ecuador. O sea, el gran driver, digamos, detrás de la deforestación de las zonas en Amazonía, pero también en otras partes, es la agricultura, ¿no? Entonces, si sumas también lo que es el aporte de la deforestación, que es otro 17%, llegamos a este 30% en que el agro está involucrado. Bueno, ¿qué se puede hacer en términos de mitigación en el sector? Obviamente es, por un lado, reducir y prevenir que se emiten gases de efecto invernadero, y el trabajo de evitar quemas, evitar los incendios, evitar la deforestación es clave. Pero también hay un trabajo fuerte en lo que es el ganado, ¿no? El manejo de emisión de metanos y la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Son todos ejemplos. Pero por otro lado, el sector forestal también tiene un importante rol, y también el agro, en lo que es
hacer que el carbono se almacene nuevamente en el suelo y en la vegetación más que todo, ¿no? Entonces, reforestación, forestación, una buena gestión, prácticas agroforestales, restauración de suelos degradados, todos son ejemplos de medidas que podrían fijar otra vez el carbono, ¿no? Y con eso termino. Entonces, generalmente cuando hablamos del cambio climático en cadenas de valor, vamos a estar enfocados en el lado de la producción, ¿no? Que está dentro del límite de la cooperativa, de la finca, de la empresa, qué sé yo. Pero cuando analicemos la cadena de valor, necesitamos poner la mirada afuera, ¿no? No solamente la producción y los bienes e infraestructura que existen a nivel de finca, pero también es el resto, es venta, es distribución, son los otros materiales primarios que se utilicen y la comunidad alrededor de las zonas de producción que también tiene que ser resiliente al clima, y eso también hace que nuestra mirada debería incluir, ¿no?, acceso a mecanismos financieros que ayuden al sector agro de pasar un bache, el ambiente, las políticas, y también cuáles son las expectativas que, por ejemplo, como consumidores tenemos de la forma en que se producen los productos que consumimos.